podcast de Rojinegro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos con muchísimo gusto. Les dijimos que les teníamos una sorpresa, que íbamos a platicar con alguien del primer equipo y miren, les traemos aquí al zorro, a Matías Cócaro. Vamos a conocer un poquito acerca de él. Ya lo vimos celebrando por ahí los goles de sus compañeros, ya lo vimos asistiendo, se ha ganado a la gente rápido, pero lo vamos a conocer un poquito mejor. Vamos a empezar, ¿por qué el zorro? Matías, el bigote. Aquí no nos sale ninguno de los tres, pero ese bigote ha causado sensación, incluso por ahí el club ha vendido algunos y nos comentaron que se venden muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito de eso, tus inicios también, que la gente te conozca a nivel futbolístico. Y bueno, comenzando, Matías, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast del Rojinegro. Freddy Olivares, Enrique Ortega, ¿cómo estás, Matías? Buena, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, contento, feliz. Bueno, un placer de estar con ustedes y bueno, esperemos que salga algo lindo. Ahora, Matías ya se dio cuenta de lo que mide Kike, hasta él se sorprendió de lo que mide Kike, para que se den una idea. 5 centímetros. Para la gente que nos está preguntando, oye, ¿estás muy chaparro o Kike está muy alto? Las dos cosas. Ya Matías lo acaba de ver, le pide comprobado. 5 centímetros. Para rematar sí, mejor de cabeza. Para llegar mejor por arriba. Con 5 centímetros estoy joya. Nos caería perfectísimo. Matías, ¿cómo te ha tratado la ciudad, la gente? ¿Cómo te has sentido? ¿Te arroparon de inmediato? Y también tú has tenido este clic, ¿no? Incluso hasta tu foto en Instagram cambiaste. Bueno, hasta el apodo te quedó con lo de zorro, llegando a los zorros del Atlas. ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo te has sentido? Bien, contento, la verdad que muy feliz. La verdad que en el club bien, con la gente bien, con el staff bien. La verdad que llegué a una gran institución, con una buena mentalidad, con buenos objetivos. Creo que los objetivos de la institución van alineados con los míos. La verdad que el grupo humano que hay detrás de todo esto es un gran grupo humano, y eso, cuando uno viene del extranjero, a veces se le hace difícil encontrarlo. Y la verdad que acá lo encontré, me hicieron sentir muy cómodo, muy a gusto desde un principio, así que la verdad que muy feliz. Muchachos, Matías, venías de MLS en Estados Unidos, bueno, en Canadá, estás en Montreal, pasaste también por Argentina, Uruguay. ¿Qué te llamó la atención el primer llamado que te hacen acá de la oportunidad de venir a Atlas? ¿Cómo tomaste esa primera llamada para venir acá al equipo rojinegro? La verdad que fue sorpresivo. En un momento yo tenía pensado volver a la MLS, porque la verdad que allá había arrancado muy bien. Después tuve una lesión y me costó volver después de la lesión. Y el torneo allá relativamente es corto, porque termina en octubre, principio de octubre, y la verdad que se me hacía muy larga la estadía sin jugar. Y bueno, cuando me llamaron de acá y sabía que empezaban en enero, dije, bueno, es una buena oportunidad para seguir teniendo ritmo y para empezar a jugar, que es lo que todos los jugadores queremos. La verdad que también sabiendo que estaba el Tuti acá del Prete, que fue compañero mío, amigo mío de allá de Uruguay, tuvimos mucho tiempo juntos. Después sabía que estaba Martín, que había estado en Huracán, gran referente de Huracán, me habían hablado muy bien de él. Como que se me hizo la decisión un poco más fácil a la hora de tomarla. Y que también sabía que venía Atlas, que era un club grande, que la verdad que era una buena posibilidad, porque todo delantero sabe que si le va bien en Atlas se le puede abrir la puerta en cualquier lugar, mismo en Europa. Si a vos te va bien acá y haces las cosas bien, podés tener oportunidad de jugar en cualquier otro lugar. Entonces creo que fue una decisión relativamente fácil de tomar. Oye Matías, en la parte de, obviamente tú como jugador, obviamente sudamericano, ¿qué referencias tenías de la Liga Mexicana? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué jugadores veías que decías, mira, lo hacía muy bien? O algún destello de algún equipo en Libertadores. ¿Qué recuerdos tienes tú? Y obviamente precisamente también de Atlas. No, la verdad que, como todos sabemos, siempre el jugador sudamericano le gustó mucho la Liga Mexicana, porque es muy parecida a la sudamericana. La gente lo vive de la misma pasión, se vive de la misma manera, se piensa de la misma manera. Que creo que fue algo que yo había perdido cuando fui un poco a Estados Unidos, más a Canadá. Se había perdido un poco eso, pero la verdad que cuando llegué acá me encontré con lo que a uno le gusta, lo que uno vive, ir al estadio, que está repleto de gente, que la gente lo viva con esa euforia, que te transmite a la gente esa euforia a vos cuando estás jugando. Eso lo extrañaba un poco. Después, en cuestión a lo otro que me has dicho, siempre vinieron jugadores sudamericanos acá. Mismo yo de chico miraba mucho a Cabañas, la verdad que era un gran delantero. Después, obviamente, los que tuvieron acá en Atlas, Quiñones, Furch, la verdad que todos hicieron un gran paso recordado acá
con el bicampeonato creo que dejaron una huella enorme, entonces nada, creo que era una buena posibilidad para mí y sabiendo también que la selección uruguaya hoy en día habían jugadores que estaban yendo desde la Liga Mexicana, creo que era una buena posibilidad, sabiendo que haciendo las cosas bien acá, pues ya tener una chance en la selección. Porque además no es la primera vez que el color rojo y negro le llamaba la atención a Matías, ya vamos a entrar en eso. Alguna vez en una entrevista por ahí declaró que Colón era un equipo que le gustaba mucho de Argentina, por ejemplo. Irónicamente el rojo y negro ya lo traías por ahí, vamos a ir a esa parte. Matías, todo tiene un inicio. ¿Cómo arranca tu carrera como futbolista? ¿Cómo fue el trazar ese sueño? ¿No? Porque no es fácil, ¿no? Y sobre todo tú que vienes de abajo, que sería interesante también que conozca la gente esta historia, porque no todo fue fútbol para ti, ¿no? Tuviste que picar piedra en otros sentidos. ¿Y cómo arranca todo esto, Matías? Mira que algo creo que nadie sabía. Yo arranqué jugando en un equipo que se llamaba Estrella Roja en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Pirarajá, pueblito chiquito de Uruguay, del medio del campo. Hay una liga y se llamaba un equipo Estrella Roja que era rojo y negro. Ya lo traías ahí. Ya estaba destinado. Sí, la camiseta era roja y negra. Y desde ahí me fui a jugar a José Pedro Varela, Gremio, otro equipo de ahí de la ciudad. Una liga muy chiquita. Y la verdad que siempre fue... El fútbol me apasionó mucho, me gustó mucho, pero siempre lo vi como una oportunidad para salir adelante. En su momento yo cuando me tuve que ir a jugar a la capital de mi ciudad, que es a donde todos nos vamos a estudiar, porque donde yo soy no tenés para estudiar, me fui cuando tenía 13, 14 años, me fui a la ciudad y bueno, me fui a trabajar, trabajé en una leñería, después trabajé en una distribuidora, estudiaba y bueno, el tiempo que tenía aprovechaba para ir a entrenar, pero no era que era mi prioridad. Mi prioridad era tener que trabajar para poder estudiar y salir adelante. Bueno, si el fútbol venía, bienvenido sea. Claro. Con el paso del tiempo tuve la oportunidad de que me fuera bien en la Liga del Interior regional. Y bueno, y ahí fue cuando tuve un llamado a la selección. En Uruguay, la selección inferiores, sub-17, sub-20, hay un proceso de Tabare que siempre llevaban jugadores en calidad de invitado. Un proceso de integración se le llamaba. Traían jugadores del interior, de ligas del interior, invitados a la selección. No como convocados, sino como invitados con un proceso de integración. Yo fui uno de los elegidos y bueno, tuve la oportunidad de hacer el proceso de selección. En ese momento estaba Fabián Coito. Y bueno, haciendo el proceso de selección me empezó a ir bien, y bueno. Sparring, nosotros le decimos claro, de repente, ¿no? Sparring. Sí. Y me fui quedando, me empezó a ir bien. Hice todo el proceso y en la última lista, en la citación para el sudamericano, quedó afuera. Y bueno, desde ahí fue cuando me vi un grupo inversor, que fue cuando me surgió la oportunidad de ir a Italia. Ahí está, entonces has brincado por Italia, tu natal Uruguay. ¿Cómo ha sido la adaptación de Matías Cócaro como persona para poder ir brincando de lugar a lugar y tener así la carrera que has tenido, Matías? No, creo que siempre trabajé mucho el aspecto psicológico, siempre trabajé con psicólogo, con coaching. Bueno, ahora es una carrera que seguramente la vaya a estudiar, el tema del coaching deportivo. Creo que soy un tipo muy fuerte de lo mental, de lo psicológico, entiendo los momentos, entiendo las situaciones. Mismo cuando me fui a Italia, tenía 17 años, me fui de un pueblo de 700 personas, me fui a vivir a Italia. Tuve algunos problemas en Italia mismo con la gente que me había llevado, después de ahí me fui a Bélgica, en Italia no jugué, en Bélgica tampoco, me voy a Tucumán, Argentina y tampoco juego, también eran problemas externos a mí, no eran problemas míos. Y bueno, cuando llegué a Tucumán dije, bueno, me voy a Uruguay, aprovecho para terminar de estudiar y termino la carrera. Hice el curso de rematador público y tasador mientras que estudiaba, jugaba y bueno, y desde ese entonces fue cuando me salió la oportunidad de ir a Huracán. Pero siempre fue un tema más psicológico que creo que el uruguayo tiene una característica muy particular, es que como que todo nos cuesta el doble. Entonces, hoy en día valoro el lugar que tengo acá, por eso. Y además, lo que decías, ¿no? Coaching deportivo, ¿por qué no más adelante? Ya tienes la carrera de tasador. Es decir, siempre buscaste esta opción B, ¿no? Entendiendo, sí, que en algún punto el sueño del fútbol estaba ahí. ¿Qué fue lo difícil de ese sueño? La familia, sabemos que... te comentamos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros solemos hacer el programa desde casa y a veces nuestras mascotas se meten atrás son conocidas las mascotas que tenemos nosotros, la gente que nos ve. Tú también eres
súper la mascota. Total. Tienes una anécdota por ahí muy peculiar cuando las llevaste a Canadá, ¿no? Porque buscaste justamente que estuvieran cerca de ti, ya vamos a buscar eso, pero, es decir, ¿cómo fue la situación en casa, sobre todo, para tratar de alcanzar ese sueño, Matías? Mirá, creo que hay una parte del futbolista que nunca se ve. Yo, por ejemplo, quizás desde que soy profesional, desde que tengo 17 años, ahora tengo 27, yo, por ejemplo, a mi sobrina no la vi criar. Yo me perdí todos los cumpleaños de mi sobrina, me perdí todos los cumpleaños de mi hermana, de mi padre, de mi madre. Perdí amigos en el camino, amigos que están en otro lugar. Perdí mucha gente muy importante en mi vida por querer hacer este sueño. Entonces, cuando vos decís a qué precio, ¿no? Y hoy en día, si lo logré y lo tengo que hacer valer, porque toda esa gente que hoy en día no está y no la voy a ver nunca más, de alguna manera la forma de respetar y de valorar, que hoy en día no los tengo, pero bueno, los respeto dentro de la cancha porque fue lo que yo quise, lo que yo elegí, y la manera también de que a veces uno se siente cerca de esa gente estando dentro de la cancha. A veces el futbolista se ve como el jugador que entra a la cancha, pero también es un ser común y corriente como cualquiera, que tiene una novia, que tiene una madre, que tiene un padre, que extraña, que siente, Claro. que pasan mil cosas por la cabeza, y a veces la gente esa parte no la entiende. Por eso yo muchas veces trato de hablar con los más chicos, que hablen conmigo, que yo tengo ya bastante recorrido. A veces la experiencia no es la edad, sino lo que viviste. Entonces, desde ese punto trato de acompañar y ayudar a mis compañeros en lo que yo puedo. Oye Matías, hablabas de la parte obviamente de cómo fuiste evolucionando con el trabajo, el fútbol, pero por ejemplo, ese Matías que estaba de 17 años, que estaba iniciando y que iba como sparring, ¿a quiénes admiraba? ¿A quiénes eran sus referentes dentro del fútbol y que obviamente tenías como ídolos o jugadores a seguir? Yo siempre tuve dos jugadores que fueron mis ídolos, que uno fue Luis Suárez, que todos lo conocen, mismo Claro. tuve la oportunidad de jugar contra él, de Y ahí viene enfrentarlo. otra, Julio. Leagues Cup, ojalá no se dé. Total. Y un jugador allá en el interior, hubieron dos jugadores muy importantes, que uno fue el Pelo Berrueta, que era un jugador de ahí del interior de mi liga, y otro el Nano Correa, que eran dos jugadores muy conocidos en la liga, que mismo el Pelo siempre fue un tipo que me habló para bien, me aconsejó para bien, y el Nano fue un tipo que en un momento yo dije, listo, no juego más al fútbol, me dedico a estudiar, y él me dijo, no, vení a jugar al fútbol que tenés condiciones para hacerlo. Entonces creo que fueron dos personas que me marcaron mucho en lo que fue mi carrera, ¿verdad? Oye, porque Matías, ¿y hubo un momento en donde, porque estabas combinando el tema laboral, estudiar el fútbol, si hubo un momento en donde pensaste que el sueño de ser futbolista profesional se iba a ver truncado por todo este tema laboral y de estudios? Sí, un montón de veces. Sí, un montón de veces dije, ya está, porque sentía que tenía facilidad para estudiar y que el fútbol no era tan fácil. Y a la hora de tomar una decisión, el ser humano siempre busca lo fácil, nunca le gusta lo complicado. Claro. ¿Cómo te cambió entonces la vida? ¿A qué punto consideras que viene esa explosión para comenzar a ver, pues si bien no la versión de, por supuesto, Prime, como dicen ahora, de Matías Cócaro, ¿en qué momento crees que llegó ese punto de inflexión de decir, sí, el fútbol me va a dar? Yo creo que en un momento, yo tenía 16, 17 años, yo me había dedicado a estudiar, había dejado el fútbol de lado, y un día vino un compañero a buscarme que fue el Nano Correa, un capitán allá de la selección de La Valleja histórico, y me vino a buscar y me dijo que me necesitaba, que yo estuviera bien porque el equipo no estaba necesitando. El equipo era La Valleja Fútbol Club, un equipo del interior. Y yo dije, bueno, voy a ir y voy a probar, y la verdad que desde que tuve la charla con él hasta el día de hoy, creo que fue cuando hice el clic realmente de que tenía que seguir por este camino. ¿Por qué delantero? Te soy sincero, siempre me gustó mucho jugar con la pelota, siempre me gustó jugar más atrás. Me gustaba mucho jugar de lateral derecho. Hace falta de repente. Hace falta, si de verdad algún día dices, la verdad, yo de estar aquí en la banca, estar de lateral, sin problemas, ¿eh? ¿Qué problema hemos tenido acá con las lesiones de repente? Sí, se complica. Claro. Siempre me gustó mucho esa posición, pero la verdad que nada, desde chico siempre tuve facilidad para hacer goles, para asistir, para jugar para el equipo. Es una posición difícil en la que yo estoy y bueno, siempre se me hizo relativamente fácil, entonces siempre todos los entrenadores querían que yo jugara ahí, y bueno, como que la carrera me fue llevando hacia ese lugar.
La personalidad de Matías Cócaro, ¿cómo se forja? Porque dentro del mundo del fútbol, por supuesto, hay jugadores que son un poco más recatados, más serios, por lo poco que te hemos visto convivir, bueno, el fin de semana, los festejos con Yuca por ahí y con más compañeros. ¿Cómo se forja esa personalidad que hoy tienes, que te hace tan ameno y que ha hecho que la gente te adopte tan pronto? Yo creo que acá todo el mundo se da cuenta que yo soy un jugador de equipo y yo pongo el equipo antes que todo. Siempre. Yo pongo el escudo antes que Matías Cócaro. Desde que llegué lo dije. Y el otro día quizás en el momento ustedes se dieron cuenta, quizás estaba de frente al arco, tenía un compañero solo y yo no había hecho un gol todavía. Y sin embargo preferí dársela porque sabía que eso iba a ayudar al equipo. Yo no pongo a Matías Cócaro antes que el equipo, jamás. Y el día que lo ponga me dedico a otra cosa. Porque acá más grande la institución que el jugador. Y el jugador pasa y la institución queda. No, y eso es muy valioso, Matías, porque al final, pues con la resiliencia, ¿no?, que ha tenido el equipo, el sello que ha tenido Atlas en estos 11 partidos que van del torneo, te has adaptado bien a esta idea de poner antes al equipo que a ti, ¿no? Y ha funcionado, porque sí, quizás el nombre Matías Cócaro, centro delantero, los goles y todo eso, pero has aportado en distintas formas las asistencias que ya decíamos y toda la cuestión. A veces hay que entender que me ha tocado entrar en partido ganando y ya está, el partido no se tiene que jugar más. Y bueno, yo capaz que puedo atacar para hacer goles, ¿no? Pero no es eso. El momento del equipo no pide eso y la situación no pide eso. Ya está, 3-1 cuando entramos contra... No me acuerdo que el último partido 2-1 íbamos ganando y yo creo que fue cuando ingresé. Que ya está, no se juega más. Se tiene que terminar así. No es que, vamos, yo voy a generar una contra o voy a generar, o por no tener la pelota, capaz que nos agarran mal parado. Y porque yo querer hacer el gol, capaz que nos termina empatando un partido que lo tenemos en el bolsillo. No, eso no. Hay que hacer lo que el momento del equipo pide, lo que el momento del partido pide. Claro. A veces, bueno, hay que sacrificarse y bueno, la vida es sacrificada, es parte de. Y hay que entender que a veces uno cumple una función y hay que tener la humildad de decir, bueno, hoy en día no es mi momento, es el momento de Yuca. Bueno, vamos a acompañarlo a Yuca para que le siga yendo bien, porque si a él le va bien, vamos a seguir ganando y lo que todos queremos ganar. Y que lo es, ¿no? Con la Claro. forma que está Yuca ahorita. Y todos queremos ganar y que haga 78 goles, no 8. Y vamos a ser todos más felices, porque al fin y al cabo lo que todos queremos ganar. No, y hasta si le va muy bien se terminan preocupando tanto por el que te dejan más espacios. Total. Se genera más. Ahora, hablando un poco de tu paso por la MLS, recuerdo que, bueno, obviamente cuando uno se pone a hacer la chamba, se mencionaba mucho el tema de tu comparación con Freddie Mercury, ¿no? Con el tema del bigote y de toda esa parte. ¿Cómo fue para ti? Obviamente el impacto que tuvo allá en MLS, en el equipo de Montreal, ¿cómo fue para ti? No, yo la verdad que siempre fui un referente en el tema de la música. Mis hermanas escuchaban mucho, mis padres también, entonces siempre fue un tipo que tuve mucha admiración. También por lo que hablaba de él como persona, ¿no? Que siempre fue un distinto. Sí. Entonces creo que era un tipo muy representativo y que de cierta manera me representaba a mí en cómo vivía él la vida y cómo la vivo yo también. Siento que de cierta manera la vivimos de una manera bastante similar. Okay. ¿El estilo viene entonces en referencia a él o fue más gusto personal? ¿Cómo fue? Porque acá ha generado muchas situaciones. Matías, yo sé que ustedes no se dan cuenta, o sí lo ven, ¿no?, cuando van llegando, pero hay gente que ya está tratando medio de dejarse. Quique trata de dejarse el bigote, pero no le da. El estilo, de Chocomil le queda nada más. Sí, no. ¿Por qué? ¿Es a partir de eso? Sí. No, es de ahí. Y lo del zorro, la verdad, ¿te has imaginado ya? Hay fotos, por ejemplo, sobre todo en Huracán, ¿no?, con el antifaz. ¿Por qué se da el apodo del zorro? El festejo, la neta, si te has visualizado haciendo, sería épico. O sea, que el zorro acá haga un gol con los zorros. ¿Te has imaginado todavía cómo se da también ese festejo? ¿Por qué se da? Porque la verdad empezó en Tucumán con unos compañeros que me decían que yo usaba el bigote que era igual a Diego La Vega, el representante del zorro en la película. Entonces empezamos jodiendo que festeje de esa manera. Y bueno, un día pasó y lo hice. Y en Uruguay lo seguí haciendo, pero bueno, no era tan visible como acá. Y en Huracán fue cuando realmente explotó, que todo el mundo fue algo increíble. De ir a la cancha y ver mucha gente vestida del zorro, o con gente que se dejaba el bigote, o gente que estaba esperando que yo hiciera el gol para festejar haciendo la Z. La verdad que fue algo totalmente diferente, algo que nunca me había pasado en mi vida. O sea, hubo una conexión diferente.
Y creo que es un personaje lindo y representativo porque también es el personaje que representa la justicia, la igualdad entre el bien y el mal, así que creo que es algo que también va mucho con mis ideales. Porque aparte eres muy efusivo con los festejos, ¿no? En Huracán, por ahí llegaste a tener un inconveniente, tuviste una reja y la mano estaba después sangrando. O sea, aquí ya te hemos visto algunos, aunque no te ha tocado marcar. En el de Puebla, en el de Puebla, vimos a Matías trepado en la valla ahí. O sea, eres así con los festejos, lo sientes así. Aquella vez de Huracán también, en alguna entrevista leí que ni cuenta te diste, que te trepaste nada más a la reja. Me pasa que en el momento de emociones, otra cosa. Con Puebla me acuerdo de cuando hacemos el 2-2 y la última jugada ahí que Yuka le pega, que yo la miro así cuando entra, fue un montón de todo. Aparte estábamos en el partido ahí peleando con los defensas. A punto de 0-1 tú también, a la media vuelta. Y estábamos ahí, discusión va, discusión viene, que no sé qué, y nos estábamos diciendo de todo, y con Yuka nos estábamos peleando con los centrales. Bueno, mismo Yuka de una se había agarrado con el central y yo me metí ahí también. Y cuando hizo el tercer gol fue tipo, tomá pa' vos. Oye, y por ejemplo, ¿cómo has vivido los partidos en el Estadio Jalisco? Ahora las entradas han mejorado, obviamente con la llegada de algunos refuerzos, pero para ti, ¿qué particularidad le das al ambiente que se vive en el Jalisco? Yo creo que hubo algo que yo la verdad que fue increíble el día que perdimos 4-0, que la gente cantaba como que si fuéramos ganando 5-0. Que dije, qué meritorio, que creo que después el partido con San Luis arrancamos perdiendo y creo que los jugadores fue un reconocimiento a la gente de decir, no, loco, no nos puede pasar lo mismo y terminamos haciendo 3 goles. La verdad que lo he disfrutado mucho, la verdad que la gente se hace sentir, creo que es muy importante, muchas veces se juega un partido adentro y un partido afuera. Oye, Matías, y hay dos dichos muy claves aquí en la institución. A lo Atlas, como han sido pues las victorias, todos los partidos. Las victorias que ha tenido el equipo este torneo, y también el de, si te lo explico, no lo entenderías. Otra frase también icónica del equipo. ¿Adoptan también tu ideología de cómo vivir el juego dentro del terreno del juego? Sí, la verdad que a lo Atlas, la verdad que déjame ganar de otra manera. Pero bueno, la verdad que lo hemos llevado a cabo y la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Bueno, ese día con Puebla, el otro día fue increíble. El otro día con Tijuana fue increíble. El partido, haber estado ahí adentro, haberlo podido vivir. Y cuando hicimos el cuarto gol fue una locura. Bueno, si ya estábamos todos como locos festejando, fue algo. La verdad que se disfrutó mucho. Pero ya más o menos sé cómo es la ideología. Mismo con Martín, viste que hace mucho tiempo que está acá, ya viene y te lo dice, te lo remarca, y te lo remarca, y te lo remarca. Y es como que, listo, Martín, ya está, ya entendí. En ese sentido, ¿quién te arropó? ¿Con quién te apoyaste? Por supuesto, Gustavo, con el que tienes una relación desde hace tiempo, pero ¿con quién te arropaste? ¿Con quién compartes, por ejemplo, en concentración? Por ahora estoy solo. ¿Por qué estás solo? Estuve concentrando ahí con varios de los chicos lo primero. Pero como creo que somos impar, justo que fui yo el último a llegar y que me quedé solo. Pero paso mucho la concentración con Gustavo y Martín. Mismo porque Martín, bueno, venía de Huracán y el Tuti lo conozco toda la vida, pasamos casi que siempre concentrando juntos. Y la verdad que me llevo muy bien con todo. No es que te puedo decir. Oye, ¿algún mito, de repente, obviamente cuando necesitas estar ahí para vivirlo, ¿no? Y la Liga MX tiene muchas variantes. ¿Algún mito en Liga MX? Que de repente tú escucharas antes de venir para acá, cuando estuviste en MLS, que ya estando jugando acá, te diste cuenta que a lo mejor la situación no era así, o que quizás sí confirmaste algo de lo que algún compañero te haya dicho de Liga MX, algo que hayas aprendido ya en este corto tiempo en Liga MX, o algo que estando acá hayas desmentido y hayas dicho, no, esto no es como me lo contaron. Sí, se decía mucho que era una liga muy despareja. Me decían siempre, no, que hay 3 o 4 equipos que son los que pelean. Y estando acá no. Acá cualquiera le gana a cualquiera. Jugás con el primero y le puedes ganar, jugás con el último y puedes perder. No es que acá no, todos los partidos son muy parejos, todos los equipos tienen buenos jugadores. Y creo que antes de venir acá era algo que me decían, no, que hay 3 o 4 equipos, después lo otro. Y no es así. Digo, ya vimos lo que pasó con la derrota de ustedes ante Santos.
cómo fue, obviamente, sumamente criticada, y después llega León y le termina ganando Santos y dices, ah, caray, ya no está tan mal el León, entonces ya no está tan mal Santos, sí, claro. Ahora, en esta parte obviamente, de cuando llegaste al fútbol mexicano, ¿qué te gustó? ¿Cuáles son las 3 principales características que te agradaron y que te haya sorprendido? ¿Y qué opinión tienes del futbolista mexicano? Digo, ya que ahora lo estás trabajando con él, que estás en el día a día, ¿qué opinión tienes? Mira, la verdad que me dejó asombrar la intensidad. Un fútbol muy intenso, yo pensaba que no. Cuando llegué acá era pero mucha intensidad. Mirá que jugué en Argentina, jugué en la MLS y no es tan intenso como acá. Se hacen los partidos de mucho ida y vuelta. Entonces se hace un partido de mucho recorrido. Después pensé que era un fútbol más tranquilo en el tema patadas. Se cagan a patadas, te pegan en todos lados. Yo pego, pero mirá que me pegan, Y eso que Sí. yo meto, pero te meten. No, y tienes un par de compañeros ahí que también saben pegar también. No. Y después el mexicano me gustó la mentalidad. La verdad que, o por lo menos los que yo los que comparto todos los días, la verdad que tenés jugadores con una mentalidad bárbara, tenés jugadores con unas condiciones bárbaras. Mismo yo, a Jeremy le digo diciendo, vos estás de paseo acá, vos te jugar en Europa. Es un pibe que tiene que jugar en Europa. Jeremy es un pibe que tiene que jugar en Europa. Tiene una calidad, una manera de ver el fútbol, una técnica, una dinámica de un jugador para jugar en Europa. Siempre se lo vivo diciendo de esos jugadores que vos decís, qué jugadores, increíble. Sí. Un distinto. Sí, claro. Oye, y en este tema que tiene Atlas también, ya decías de Jeremy, que también compartiste con los jóvenes cuando llegaste en el tema de concentración. Esta ideología también de que Atlas empuja mucho por los jóvenes, ¿cómo lo ves tú, cómo lo vives en el día a día? Soy totalmente partidario de eso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día el fútbol se rodea de jóvenes. Obviamente siempre tenés que tener gente grande con experiencia, porque para llevar bien encaminados a los chicos tienes que tener gente que sea grande y de experiencia y que sean ejemplo, claro, para que el chico diga, esta es mi referencia. La verdad que acá tenés buenos referentes, la verdad que tenés un gran grupo de trabajo, tenés un mix de jóvenes, de gente de mediana edad con mucha proyección a futuro, mismo como yo, que estamos en mitad de edad, que queremos seguir creciendo, gente joven que necesita crecer y gente grande que necesita apoyar a todos y estirar su carrera y las formas compitiendo. Entonces encontrás un mix de cosas que a la hora de llevarlo al conjunto se vuelve muy interesante, que creo que es lo que hoy en día se ve en el equipo. Tenés de todo, tenés gente chica, gente grande y gente más o menos ahí, que todo tiene una misma mentalidad, que por eso cuando vos decías los Atlas, ¿por qué lo ganamos? Porque tenés gente que quiere ganar, que eso es lo más importante, querer ganar, tener ganas de ganar, ese hambre de decir no lo pierdo. El otro día íbamos perdiendo un 3-0 y había gente joven, gente grande y todo tirando para el mismo lado. Oye, te marcó mucho ese 3-0, ¿verdad? Y sí, porque la verdad que son partidos que quedan para la historia. Ahí dejamos el día de mañana, cuando pasen 50, 60 años y la gente diga, che, ¿te acordás cuando íbamos perdiendo 3-0 y le ganamos a Tijuana con 4-3? Bueno, Cócaro estaba en el plantel, ahí jugó. Cócaro se pasa en el 4-3. Oye, en ese sentido, ahorita hablabas acerca de la intensidad que se tiene el fútbol mexicano, la verticalidad de ida y vuelta, y más allá de que estuviste en Argentina y jugaste en el MLS. ¿Crees que por ahí te ha costado en ese sentido adaptarte en el fútbol mexicano, no al sistema de Gonzalo, sino a lo que proponen los rivales? De repente, ¿sientes que de repente te ha costado o crees que tu adaptación también va por buen camino, entendiendo que venías de una inactividad importante en MLS, que te tocó llegar ya con la pretemporada iniciada y prácticamente el torneo arrancado? ¿Cómo sientes en ese sentido la adaptación en cancha y a tus compañeros, ¿no? Porque también en los primeros partidos de repente veíamos movimientos que hacías y que todavía no te lo tenían a entender los compañeros para el pase y viceversa, ¿no? Que tus compañeros esperaban que hicieras algo y si de repente salía una jugada distinta. ¿Cómo va esa adaptación, Matías? No, eso es parte también de la adaptación. La adaptación, la verdad, te lleva un tiempo relativamente largo. 2 o 3 meses siempre te llevan cualquier liga que vos vayas. Mismo yo llegué a Argentina y los primeros 3 meses no jugué. En la MLS, fue diferente, llegué con mucho tiempo antes, la pretemporada es muy larga, entonces fue diferente, pero como decís, llegué empezando el torneo, me costó agarrar el ritmo, me costó mucho. Hoy en día es cuando recién me estoy sintiendo relativamente pleno.
Pero nada, siento que después el conocimiento con el compañero te lo da todos los días, entrenando todos los días. Y después compartiendo dentro de la cancha, creo que es lo más importante. A medida que vayamos jugando y compartiendo y viviendo cosas dentro de la cancha que vos decís, te podría haber hecho esto y bueno, la próxima ya sé que vos haces eso y yo hago esto. Entonces la forma también de ir creciendo, ¿viste? En conjunto, que esa es la idea. ¿Y a la vida en Guadalajara? Bien, la verdad que bien, contento, muy feliz. ¿Ya tienes tus mascotas contigo o todavía no? No, mi mascota la dejé con mi madre, este año tomé esa decisión, fue un poco, sí, porque mis perros son mis hijos, yo los trato como que si fueran hijos, entonces fue una decisión difícil, pero también entendiendo y dejando un poco de lado mi ego, porque acá la verdad pasás viajando, pasás jugando, a veces no tenés tiempo. Llegás 3, 4 de la tarde a tu casa, a la tarde vas al gimnasio, tenés una rutina y quizás no tengo el tiempo necesario para brindárselo a ellos. Y ahora cuando lo dejé en Uruguay, mi madre está jubilada, tiene una casa enorme, entonces tiene lugar para ellos, ellos están felices, chocho la vida, mi madre es jubilada que vive para ellos. Y estando con ellos dije, no, es un poco por verlo 1 o 2 días y que pasen una guardería, prefiero que se queden con mi madre, que van a estar haciendo lo que quieren y dejar un poco de lado lo que yo quiero, priorizando lo que es mejor para ellos. Lo sentí, así como me pasa. Sí, claro. Nos pasa igual aquí, o sea, la gente que nos ve no sabe de repente, ay, se nos cruzan nuestros mascotas en medio programa, se ponen con nosotros. O ladran a media entrevista. Bueno, es parte de la esencia de este podcast también, no creas. ¿Y cómo va entonces para mis compañeros también la adaptación a la ciudad? Matías, ya te vimos por Puerto Vallarta, ¿qué te parece Puerto Vallarta? Increíble, la mejor playa que he ido hasta ahora. Ahí está. ¿Cómo va la adaptación a la ciudad? El trayecto a la academia, de repente, a lo mejor tú te vas acostumbrando, pero uno que vive en la ciudad sabe que es un lugar un poco retirado a lo que es la ciudad, las instalaciones. ¿Qué te ha parecido? No, la verdad que del club nada para decir, nada, acá tenés todo. La verdad que no, desde el día 1 que llegué acá dije no. La verdad que te soy sincero, pensé que no me iba a encontrar con esto y cuando llegué acá me encontré con un monstruo. Esta academia es un monstruo, tenés todo, lo que vos quieras lo tenés, no tenés excusa, o sea, tenés que dedicarte a ser profesional y ya está, y el fin de semana jugar al fútbol, que eso muchas veces es difícil de encontrar en otros lugares. Claro. Por eso cuando, por ejemplo, yo vengo acá, yo estuve en Uruguay en clubes que yo entrenaba en primera división, entrenaba en una plaza, o nos juntábamos con mis compañeros, yo te hablo de primera división, jugando Copa Internacional y che, vos llevás una mancuerna, yo llevo una pesa y ese era el gimnasio nosotros. Y te estoy diciendo jugando Copa Internacional. Y llegás acá y no te voy a regalar la camiseta. Si la querés me la tenés que ganar. Ahora, hablas mucho de esa parte de cómo tienes todo se puede decir como a merced, tienes todas las facilidades y me gustó una parte en la que dices de que apenas estás encontrando como esa mejor versión en la parte física y lo que te costó la pretemporada. Me imagino que estás viendo lo que sucedió con Yuka, esperando que también llegues a tener un despunte no similar, que fue un semestre complicado para él en adaptación, en el tema de obviamente de los minutos y demás, y que después obviamente pues ahorita se terminó llevando a la bolsa a la afición, con goles, con buenas actuaciones y obviamente con todo el trabajo que ha hecho y lo que demuestra en la cancha. ¿Esperas también esa parte, tener ese repunte tú en Atlas? Sí, sin duda que sí, me gustaría obviamente, pero como te dije, yo soy un jugador de equipo y si yo mañana no tengo que hacer ningún gol y que a Atlas le vaya bien, bueno, bienvenido sea. Si me toca estar un año sin hacer un gol, pero al equipo le va muy bien, yo a fin de año voy a festejar como que si hubiese sido... ¿Cómo te hemos visto festejar? Mi mejor año. Más que cuando el festejo con Yuka en el vestidor. Totalmente. Yo soy jugador de equipo. Mientras al equipo le vaya bien, mientras al club le vaya bien, después si a Matías Cocker le va bien o no, eso es secundario. Perfecto. En ese sentido, lo que platicábamos de Colón hace un rato, ¿no? Eso me lo encontré en tus primeras entrevistas, porque incluso hablabas de tu partido debut.
¿qué similitud encontraste acá más allá de los colores? ¿O por qué en ese momento, por ejemplo, Colón, sabemos de la gran carrera que hiciste en Huracán, ¿por qué en ese momento, Colón, ya nos platicaste un poco que, por ejemplo, cuando hiciste tu carrera, en tu primer equipo tenemos los colores del rojo y negro, y acá, bueno, te encontraste una ideología similar, ¿no? A lo que es por allá. ¿Por qué estas ideologías en Matías Cócaro? Lo que pasa es que también la forma de yo viví mi vida, siempre de chico tuve que pelearla. Creo que es la gran característica acá de Atlas. Que siempre a lo Atlas, cuando vos decís a lo Atlas, ¿qué a lo Atlas? Pelearla, ganar a lo último, como se puede, dando todo. Creo que eso también es parte de mi esencia. Yo en mi vida me fui con 13, 14 años a mi casa y tenía que hacerme. O si no, la vida me cacheteaba. O me hacía o me hacía. No tenía un plan B. Y bueno, y me fui haciendo como pude y bueno, creo que hoy en día soy la persona que soy gracias a eso también, a lo que me tocó vivir. ¿Y qué le dirías a ese niño de 13, 14 que ahorita ya está consagrado? Esas son buenas, Sí, ya sí, le sí. sirvió. Lo pensó, ¿Qué le dirías a ese niño de 13, 14 que tenía el sueño de ser profesional y que ahora ya lo lograste y estás en tu carrera aquí en México? Que hubiese hecho exactamente lo mismo, pero que hubiese arrancado el psicólogo mucho tiempo antes. Si hubiese arrancado el psicólogo mucho tiempo antes, hubiese disfrutado mucho más de la vida, que muchas veces dejé de disfrutarla por hacer esto. Eso es bien importante, ¿no? Porque hoy, bueno, esos temas eran tabús de repente, ¿no? En el fútbol profesional, en el deporte, y hoy lo mencionas como algo vital dentro de tu carrera. Es bien importante de repente la salud mental de la persona, sí, del deportista, y es algo que a veces el aficionado quizás, pues no es que lo ignore, ¿no? Pero dentro de la misma pasión y la forma en que lo vive, lo llega hasta pasar por alto, ¿no? Totalmente, muchas veces la gente, no sé, la gente se olvida que vos sos un ser humano común y corriente como vos, que tenés miles de problemas, miles de cosas, tenés tu familia, quizás yo un día vengo caminando por la calle y me peleé con mi madre, con mi padre, y vos, vení, dale la foto, no sé qué, me acabo de pelear con mi padre, no tengo ganas, vos te peleás con tu familia, no te ganas de nada, vos yo tampoco. Y bueno, parte del oficio es decir, no, sí, dale, vení, ponerte una buena cara. Uy, porque si no... Y después también, capaz que tenés una semana con muchos problemas y el fin de semana vos tenés que rendir. Y quizás vos vas y me decís de todo porque yo no rindo, pero vos no sabés cómo me siento yo, o por lo que yo estoy viviendo, o por lo que yo estoy pasando. Yo he tenido compañeros, mismo yo muchas veces, he tenido una semana con muchos problemas en mi vida y el fin de semana tener que ir y en Huracán yo pasé uno de los peores momentos míos personalmente y yo peleando un descenso. Y siendo el 9 del equipo y el fin de semana tenía que rendir con 30.000 personas. Y a mí me tenía que ir bien. Entonces seguro, si vos no estás bien preparado acá, esta se va para cualquier lado. Y al fin y al cabo, el deportista es, yo lo veo de esa manera, es 80% psicológico y 20% físico. Si vos estás bien de acá, estás bien de todos lados. Correcto. Y era algo que estábamos hablando en el podcast pasado, de que a veces ni siquiera consideramos que lo que estés viviendo en casa, lo complicado que sea, y cómo es el tema de la adaptación, a veces el extrañar a la familia, por este caso, tú lo mencionaste, el apego que tienes tan fuerte a tus mascotas, a tus perritos, que son como tus hijos. Oye, preguntarte, ¿cómo fue trabajar o cómo ha sido trabajar con Gonzalo Pineda? No te hemos preguntado. La verdad que bien, a Gonzo ya lo conocía de Estados Unidos, sabía la idea de juego que tenía, sabía la forma de trabajar. Sabía que era buen entrenador, así que no fue algo que me sorprendió. La verdad que ya nos conocíamos. Sabía que los equipos de él eran muy intensos, como te digo. En la MLS justo no le tocaba la misma zona, así que tenía muy buena referencia de él. Y nada, la verdad que un muy buen tipo y un muy buen entrenador y con mucha proyección por delante. Siento que es un tipo que como está haciendo las cosas, creo que le va a ir muy bien. Oye, y ya hablando en serio, dejando ya el tema del lateral por derecha, ay Dios mío, ¿qué otras posiciones por ahí de repente el aficionado rojinegro puede llegar a encontrarse de Matías Cócaro más allá del centro delantero? Porque sabemos, el mismo Gonzalo lo ha dicho, ¿no? Cuando la necesidad del equipo en algún momento lo requiere. Bueno, hoy vemos a Leo Flores, por ejemplo, desempeñando ahí la posición de carrilero. ¿En qué otras posiciones de repente no le extraña de repente al aficionado rojinegro encontrarse a Matías Cócaro? Yo, donde el entrenador me diga, yo juego, no tengo problema. Y después lo que el equipo pida. Si el día de mañana vamos ganando y yo siento que en el partido
hablo con los centrales y me tengo que meter entre los centrales, me meto entre los centrales y a defender. O sea, yo soy jugador de equipo, no soy jugador de Matías Cócaro, siempre voy a repetir lo mismo. Yo voy a hacer todo lo posible para que Atlas gane, no para que Matías Cócaro haga 4 goles. Nunca lo viví así. Tampoco lo voy a vivir ahora. Quizás a veces siendo 9 tengo que ser un poco más diferente, pero bueno, es mi forma de ser. Siempre voy a poner el equipo ante que todo. Oye, y este tema de que o no has marcado siendo un centro delantero, ¿sí te mueve algo de que todavía esa presión interna o sigues con esta? Porque sabemos el centro delantero siempre esta envidia de querer meter los goles y todo. ¿Te ha pasado todavía por la cabeza o sigue siendo la mentalidad de equipo? No, obviamente como centro delantero siempre quiero hacer goles. Si ganamos obviamente quiero hacer goles, pero no, en ese sentido no. Yo siempre voy a poner el equipo ante que todo. Nunca me voy a poner a mí ante que el equipo, jamás. Es algo que no lo siento, nunca lo sentí y sé que muchas veces ha pasado, que hay jugadores que lo han hecho en otros lugares y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Oye, Matías, Marcelo Bielsa es uno de los técnicos que más se fija en México. Como seleccionador obviamente de la selección uruguaya, sí te ilusiona el que obviamente alguien como Marcelo, que obviamente también tiene tanto vínculo con Atlas y que voltea tanto a la Liga Mexicana, que te pueda llamar en algún momento a la selección uruguaya? Sí, yo creo que todos los jugadores creo que todos tenemos ese objetivo, el hecho de representar a tu selección es lo más grande. Sé que obviamente la selección uruguaya hoy en día es una selección difícil de estar por los jugadores que hay. Mismo tenés a Darwin Núñez que está en Liverpool o cosas así que es difícil de competir. Pero obviamente que uno haciendo las cosas bien acá, uno se puede estar en carpeta y bueno, quizás en algún momento se le pueda dar la posibilidad. Yo creo que lo más importante es todo lo que esté a mis medios hacerlo y bueno, después yo puedo, ¿cómo te explico? Yo puedo tomar las decisiones que pasen por mi cabeza, por mi mente y lo que yo puedo decidir con mi vida, lo que los otros pueden decidir, yo no lo puedo manejar. Pero sí puedo manejar lo que yo puedo hacer, así que todo lo que esté en mi alcance lo voy a hacer para tratar de estar en consideración. Y al final de cuentas, la Liga MX sí termina siendo un escaparate, al menos para Marcelo, ¿no? Simplemente el fin de semana vienen 2 hombres que son considerados por Marcelo, Brian y Seba Cáceres, ¿no? Así termina siendo un parámetro importante. Y Aguirre. Y Aguirre, y el Búfalo. Matías, para cerrar, agradeciéndote los minutos que nos estás regalando, primero un mensaje que le quieras enviar a la afición, de parte, más allá sí del futbolista, pero de Matías Cócaro, con este arropo que le ha dado desde que llegó prácticamente, desde tu debut, el aplauso, la ovación. ¿Qué mensaje le quieres enviar a la gente de Matías Cócaro, más allá del futbolista, por todo esto que ha generado tu llegada y la cocaromanía, perfiles en Twitter con tu apellido, fotos, te topas de todo? Entonces, ¿qué mensaje le quieres enviar a la afición justamente a través de esto? No, que estén tranquilos, que acá yo creo que hay un gran grupo humano, que para empezar es lo principal es tener un buen grupo humano. Si no tenés grupo humano no tenés nada. Después hay una gran institución, un gran club. La verdad que yo he andado por muchos lugares y lo que hay acá, en muy pocos lugares está. Tenés todas las condiciones para ser un buen profesional. Después tenés gente ganadora, gente que quiere ganar, gente que quiere dejar todo. Creo que estamos en un gran momento hoy en día, creo que encontramos el momento del equipo en un gran momento del torneo. Yo creo que prefiero empezar mal y terminar bien, siempre dije lo mismo. No prefiero empezar bien y terminar mal. Creo que se vienen lindos partidos, que si nosotros estamos bien creo que vamos a tener muchas chances de clasificar. Todo va a depender de nosotros, creo que hoy en día depende de nosotros, pura y exclusivamente de nosotros. Si nosotros hacemos las cosas bien vamos a entrar a la liguilla. Acá hay un tipo que siempre, como dije, lo repetí 40 veces en la entrevista, lo sigo diciendo, soy un jugador de equipo, no soy un jugador de Matías Cócaro, no soy el 9 que quiere hacer 40 goles, los quiero hacer, pero siempre que el equipo le vaya bien. Si el equipo le va bien y yo hago 40 goles, somos todos felices. Si el equipo le va bien y Matías no hace ningún gol, yo también soy feliz. No es que dejo de ser menos feliz, no me desespero por eso. Después, nada, que estoy muy contento de estar acá, muy feliz. La verdad que me recibió muy bien la ciudad, estoy muy feliz, la verdad estoy muy a gusto. Así que tratar de disfrutar todos juntos, acompañarnos, que a veces tienen que entender que los partidos se ganan de adentro pero de afuera. Ir al estadio a apoyar a todos los compañeros,
Si todos estamos bien, el equipo va a estar bien y somos un equipo muy difícil. Mirá que yo estoy seguro que todo equipo que viene a jugar contra nosotros, ninguno nos quiere jugar. Somos un equipo muy difícil, tenemos centrales muy difíciles, tenemos una media cancha difícil, delanteros difíciles, un arquero de otra galaxia. Así que hay que empezar a entender que si todos estamos alineados y si todos estamos tirando para adelante y hay una buena energía, yo creo que Atlas está para cosas importantes, todo depende de nosotros. Y que busca compañero de concentración también para cualquier cosa. Fred, ¿y algo más que le quieran comentar a Matías? Agradecerle. No, únicamente agradecerte. Agradecerle por el tiempo y pues muchas gracias también a la gente de Atlas por el tiempo brindado contigo, Matías. Por la charla, agradecido. Para cerrar, Matías, si nos puedes apoyar, esta gorra la queremos regalar a uno de las personas que nos observan, los suscriptores. Si nos puedes apoyar firmándola, Obvio. para alguna de las personas por ahí que se la pueda pues regalar pues, de alguna manera. Ahí está, Ok. con la firma de Matías Cócaro, para que no digan que nosotros la firmamos. La firma Matías Cócaro. Sí, para que no digan que es truchona, ni que le hizo el no es Terry, truchón, nada, porque no. ya luego Kike ofrece cosas truchas. ¿Le pones bigotito a la firma o no? No. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está la firma de Matías Cócaro. Esta se va a ir para la gente que nos está observando. Por lo pronto, bueno, a nombre de buen Freddy, a nombre de Kike, Matías Cócaro, servidor Alberto Ábalos, les agradece. Nos vemos en la próxima, en el podcast de Página.